nuestra docente, la doctora Calle Janet, que nos va a dar este tema. Buenos días a todos. Me imagino que están súper cansados. Yo también, vine corriendo. Pero quiero que, porque no sea el último tema de la mañana, no es el más importante. Y ustedes vieron farmacología con el doctor, excelente, la verdad. Va muy ligado a todo lo que ustedes van a hacer en su práctica clínica en el internado. O sea que farmacología, no solo por pediatría, va a estar presente, sino también por todas las otras asignaturas. ¿Ya? Entonces voy a comenzar hoy con dos temas muy importantes y me animo a decir que son los motivos de consulta más importantes en pediatría. Es lo que van a ver a diario, ya sea en su provincia y en su rotación hospitalaria. Vamos a iniciar con todo lo que es enfermedad diarreica aguda y deshidratación. Ya. Comenzamos como todo, con la definición. ¿Ya? Sabemos que diarrea no es más que el aumento del contenido líquido en las deposiciones más de 3 veces al día y la disminución de la consistencia. Pero como toda regla siempre tiene una excepción. ¿En qué casos vamos a tener esta excepción? Por ejemplo, en los recién nacidos y también en los lactantes menores que tienen lactancia materna exclusiva. ¿Qué significa? Que estos pacientes pueden tener 3, 4 deposiciones al día que sean semilíquidas e incluso líquidas y ser normal, no necesariamente diarrea. Entonces, ¿cuándo se va a aplicar este concepto? Cuando el paciente, de forma habitual, sus evacuaciones son de 1 a 2 al día, que son consistencias pastosas. Entonces, donde hay esa modificación, tanto en la frecuencia y en la consistencia de lo habitual, es que estamos hablando de diarrea. Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque muchas veces a consulta acuden recién nacido de 7 días con una mamá primeriza de 20 años y dice: doctora, mi bebé tiene diarrea, hace 6 veces al día y está como semilíquida. Lo primero, la edad. Si está con lactancia materna exclusiva, es normal. Entonces, tomen en cuenta esto. Bueno, en relación a generalidades, se menciona que las diarreas, como les había comentado, son una de las causas más importantes de consulta y también de patologías presentes en los niños, sobre todo menores de 5 años. Se clasifica de acuerdo a la temporalidad, y es lo que vamos a siempre utilizar, en agudas, persistentes y crónicas. Las agudas son aquellas que son entre 7 a 14 días o menores de 14 días. La mayoría llegan generalmente hasta los 7 días. ¿Ya? Y hablamos de persistentes cuando ya son de 2 a 4 semanas y las crónicas mayor a 30 días o 1 mes o 4 semanas. De esta clasificación es importante saber que la más frecuente, la que vamos a estar nosotros en realidad en contacto con los pacientes, es la aguda, esa patología que es la que incluso causa la mayor complicación, que es la deshidratación, que vamos a hablar posteriormente. Y de esta aguda, las causas más frecuentes son infecciosas, y entre las infecciosas tenemos los virus, bacterias y protozoos, que lo vamos a ir viendo adelante. En relación a la etiología, se menciona que la causa más frecuente de diarreas en menores de 5 años es de causa viral, y entre sus germes más frecuentes está el rotavirus. Ya un 10 a un 15% se menciona que puede ser bacteriano o parasitario, pero la causa más frecuente es viral, ¿no? Y dentro de estas el rotavirus, como ven acá. En relación a la etiología, vamos a ver aquí en las diarreas agudas infecciosas, que pueden ser, de acuerdo a la presentación clínica, pueden ser de forma acuosa o diarreas sin sangre, y las de diarreas con sangre o diarreas disentéricas. Ya. Entre las acuosas vamos a tener, por la fisiopatología, la secretora, la osmótica.
y las que son con sangre pueden ser invasivas y no invasivas. Y tenemos acá entre los gérmenes más frecuentes las que producen este tipo de diarreas. Si se dan cuenta, entre la cosa, las que son más frecuentes, la causa principal son los virus, ¿ya? Y las que ya son con sangre o las disentéricas ya son las bacterias o protozoarios. Entre las diarreas no infecciosas, que generalmente son las que están relacionadas con las diarreas persistentes y crónicas, son ya generalmente cuadros más prolongados, como la intolerancia a la lactosa, intolerancia a la proteína de leche de vaca, o colon irritable, o otras enfermedades o malformaciones congénitas o genéticas que estén asociadas a un síndrome de mala absorción. Entonces, ¿por qué se mueren nuestros niños con diarreas agudas? Generalmente, ¿cuál es la causa? Como les decía, si nosotros como médicos generales, no solo como pediatras, sino como médicos generales, no asumimos que es una patología muy importante, muchas veces hacemos una evaluación incompleta, o a veces no usamos una terapia de hidratación oral adecuada, o hacemos unas recomendaciones de dietas muy restrictivas o inadecuadas, por ejemplo el uso de los power o el uso de bebidas azucaradas, ¿no? Entonces, o hacemos una prescripción farmacológica innecesaria, como les decía el doctor Bruno, ¿no? Los antibióticos a veces los usamos como si fuera un paracetamol y no es así. Hay que tratar de restringirlo para casos muy necesarios, porque estamos creando una nueva enfermedad que es la resistencia antimicrobiana. Entonces, tomemos en cuenta en nuestros pacientes pediátricos este factor. A veces no llegamos a reconocer factores de riesgo. Siempre en los pacientes pediátricos vamos a hablar en todo tipo de enfermedades, en todo lo que son factores de riesgo. ¿Por qué es importante estos factores de riesgo? Porque hacen que la vulnerabilidad del paciente sea mucho más, agrave mucho más el cuadro cuando existen estos factores de riesgo, que más adelante vamos a ir mencionándolos. A veces no reconocemos complicaciones oportunas o no referimos de manera oportuna igual, o simplemente no recomendamos o no capacitamos a los padres, quienes son los que van a cumplir todo lo que es el tratamiento, ¿no? Todos estos causales muchas veces hacen que nuestro paciente no sea bien tratado y obviamente se nos complica y en muchos casos a veces tenga que llegar a la muerte, ¿no? Entonces, mencionando ya todo esto, si se dan cuenta de forma resumida la diarrea, saber el concepto, la etiología sobre todo para ver, y la presentación clínica, vemos que es importante una de sus mayores complicaciones, que es la deshidratación. En sí, per se, la diarrea no mata, pero sí la deshidratación. Entonces, la deshidratación no es más que el estado clínico resultante de una pérdida de agua y electrolitos en el organismo, ¿no? Entonces, esta complicación se nos va a dar sobre todo por una insuficiente aporte de agua y de electrolitos al cuerpo, o por una excesiva pérdida de agua y de electrolitos, como es el caso de los vómitos y las diarreas. Entonces, habitualmente la pérdida por heces es de 5 a 10 ml por kilo por día. Entonces, la deshidratación obviamente va a ser una mayor pérdida de este compuesto, ¿no? O sea, mayor cantidad y mayor volumen. Entonces, acá hablamos en cuanto a lo que es la deshidratación, tenemos que tomar en cuenta dos pilares fundamentales. Uno, la clasificación de acuerdo a la clínica, o sea, cómo llegar a detectar una deshidratación y cómo clasificarla. Y el otro pilar fundamental es cómo tratar esa deshidratación. Entonces, acá les coloco la clasificación más ideal, pero no muy práctica, que es la clasificación de acuerdo a la pérdida de porcentaje de peso. Si en algún momento le dicen cuál es la clasificación que nos da de manera eficiente cuál es el tipo de deshidratación, es la pérdida de peso.
Pero ¿qué debemos saber para poder calcular esto? Debemos saber el peso del paciente antes del inicio de las diarreas, cosa que muchas veces no lo tenemos. Entonces, tendríamos que comparar esto con el peso actual. Pero como no lo tenemos, es poco práctica, como les comentaba. Entonces, sí nos vamos a basar más en la clínica. Pero se dice que la leve es entre un 3 a 5%, pérdida de peso, la moderada entre un 5 a 10 y la grave más del 10%. Acá les muestro de manera más ordenada todo lo que son los signos y síntomas que nosotros debemos saber para poder clasificar de forma clínica a nuestro paciente, es decir, observando y realizando el examen físico. Si se dan cuenta, son varios parámetros, dependiendo de la edad. Utilizamos, por ejemplo, en los niños menores de 18 meses, utilizamos la fontanela anterior, y a niños mayores de 18 meses, como la fontanela anterior ya está cerrada, pues no deberíamos utilizar como parámetro, ¿cierto? Entonces está igual estado general, sed, ojos, lágrimas, mucosa oral, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca, el signo de lienzo húmedo o pliegue cutáneo, es lo mismo. Todos estos parámetros, de acuerdo a la presencia o ausencia en el paciente, nos va a ayudar a clasificarlo en leve, moderada o severa. De forma práctica, siempre les menciono que debemos más o menos tener en cuenta la leve y la severa, porque la moderada es un intermedio. La leve es todo paciente que casi todo está normal, excepto la sed, que es lo que aún ya tiene el paciente. En cambio, en la severa, si se dan cuenta, todo está presente y de manera marcada. Y en la moderada puede haber algunos signos, pero en menor intensidad de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? A veces la confusión está entre cómo clasificar una deshidratación moderada y una severa. ¿Qué parámetros vamos a tomar en cuenta para que realmente nos haga descifrar si es severa o es moderada? El estado neurológico es un punto clave para nosotros determinar si es una deshidratación severa o una deshidratación moderada. Entonces, el estado neurológico, ¿qué nos dice? Que en la severa está ese paciente letárgico, somnoliento, a diferencia del moderado que está irritable. Ese parámetro fundamental nos define, porque si se dan cuenta en cuanto a mucosas, lágrimas, ojos, es muy subjetivo. A veces no hay un parámetro. Para usted puede ser un paciente poco hundidos los ojos y para mí muy hundidos. O sea, es algo que no puedes determinar. Pero el estado neurológico no hay cómo equivocarse. Por eso es un parámetro fundamental para determinar si es una deshidratación severa o es una deshidratación moderada. Entre los grados de deshidratación que son ya importantes para tomar en cuenta si esa deshidratación severa es con signos de shock o sin signos de shock, son estos parámetros. 1. La diuresis, tensión arterial, el pulso, el llenado capilar y la pérdida de peso. Esos son los parámetros precoces para determinar si hay ya signos de shock. Ya. Es decir, en la severa, esto fundamentalmente lo tomamos en cuenta en una deshidratación severa. Si hay hipotensión, si hay llenado capilar mayor a 3 segundos, si la pérdida de peso es mayor al 10%, ya hablamos de una deshidratación severa, pero con signos de shock. Pero si aún la tensión arterial se mantiene normal, pero ya hay taquicardia, el llenado capilar igual puede estar menor a 3 segundos o mayor a 3 segundos, pero si hay oliguria o hay aún diuresis, entonces estamos hablando con una deshidratación severa, pero sin signos de shock. Sobre todo mencionan que la hipotensión, o sea, la tensión arterial, es lo fundamental y la diuresis es lo fundamental para ya ir pensando en signos precoces de shock. Porque de eso va a depender el tratamiento que realicemos. Acá les
coloco algunas imágenes de cómo se ven los pacientes con deshidratación. Si se percatan, a veces hay pacientes con los ojos hundidos, hay niños que incluso pueden estar hasta con sobrepeso de repente, pero igual hay otros signos que sí nos determinan que estén con deshidratación. Y el signo de pliegue, acá, igual como está, y pacientes que a veces están asociados igual con lo que es desnutrición, ¿no? Con esto les menciono que básicamente nuestro diagnóstico, tanto de diarrea como deshidratación, es clínico. ¿Ya? Solamente el interrogatorio y el examen físico nos da. Hasta el momento no solicitamos ningún laboratorio. No se lleguen a expresar o a dudar de su diagnóstico en su provincia cuando ustedes no puedan indicar un moco fecal, un coproparasitológico. No es necesario si ustedes tienen todos estos signos clínicos. En relación al tratamiento, que es lo más importante, creo yo, porque ustedes ya han escuchado hablar de diarrea, han escuchado hablar de deshidratación, saben cómo clasificarla, saben los parámetros que hay que tomar en cuenta, pero donde mayor de repente problemas tenemos es en el tratamiento. Este tratamiento, básicamente por la OMS, igual es un protocolo que se mantiene hace mucho tiempo, ya, que son los planes, plan A, plan B y plan C. Plan A para deshidratación leve, plan B para deshidratación moderada y plan C para deshidratación severa. Muchas veces parece como si fuera todo repetitivo, pero en el momento es difícil aplicarlo. Por eso es que quiero que de manera sintética ustedes traten de llevarse lo más específico de cada plan para que puedan aplicarlo en su provincia, en su internado. Vamos a iniciar con plan A, que es la deshidratación leve. ¿Ya? En plan A, fundamentalmente dijimos que nuestro paciente no tiene nada todavía afectado hemodinámico, solamente de repente tiene sed. Por lo tanto, utilizamos lo que son las sales de hidratación oral, ¿ya? Pero de manera de reposición de pérdidas. Es decir, si tiene diarrea, si ha hecho una diarrea, se debe de poner con sales de hidratación, dependiendo de la edad, ya sea con 75 ml de sales de hidratación oral o con 125 o 130 de sales de hidratación, oral, si es un niño mayor de 1 año. Vamos a comenzar acá de forma, de manera didáctica. Hay un acrónimo que es el ACRE, que significa aumentar la ingesta de líquidos disponibles en el hogar, es decir, puede ser agua de arroz, agua de canela, que muchas veces lo utilizamos. Evitar acá darle agua de anís, agua de manzanilla. Esos son tés o mates o infusiones que producen intoxicación folclórica. Está contraindicado en los pacientes menores de 5 años este tipo de bebidas. Cuando mencionan aquí aumentar la ingesta de líquidos, nos referimos sobre todo a las sales de hidratación oral. ¿Ya? Continuar con la alimentación habitual. Muchas veces el paciente está con lactancia materna o a veces tiene comida o una dieta familiar, entonces no se debe llegar a evitarlo, porque dicen, no le debe comer porque va a seguir con la diarrea. No, eso es error. Debemos continuar, solamente que obviamente hacer una dieta blanca, ¿no? Evitar las comidas copiosas o muy grasosas, pero mantener la dieta. Se debe reconocer los signos de alarma y también enseñar las medidas preventivas y los signos de alarma a la madre o al tutor, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían los signos de alarma que tendría que tener en cuenta el médico para enseñarle a los padres? ¿Alguien me puede decir? Veo que muchos están durmiendo. ¿Cuál? Letargia, ya, pero muchas veces hay mamás que a veces con un nivel educativo bajo no te va a entender qué es letargia. ¿Qué tendrías que decir? ¿Cuál? Con sueño.
Exactamente, que no está jugando, que duerme mucho, que lo ve decaído, ¿no? Todo eso implica más o menos un estado de letargia o somnolencia. Entonces tenemos que estar muy conscientes de eso. Uno, que otro signo de alarma, vómitos, puede ser ya el incremento o la asociación de episodios de vómitos frecuentes, sobre todo, ya que disminuya o simplemente no toleren la vía oral. Otro tipo de signos de alarma. ¿Nadie? Llantos sin lágrimas. Ya que empieza a tener llantos sin lágrimas. ¿Qué más? Algo muy importante que a veces las mamás dicen. No, Vino porque su pañal estaba seco toda la noche o todo el día. Dejó de orinar. Muy importante, dice. No lo cambié desde ayer porque no orinó. O todas las han sido diarreas y no había nada de diuresis, ¿no? Esos son los signos de alarma. Entonces, que deje de orinar el bebé, que esté somnoliento, que no tolere la vía oral, que se asocien otros síntomas como por ejemplo los vómitos, la fiebre. Todo eso debemos recomendar ahí, reconocer y enseñar las medidas a la madre o al tutor, ¿no? Y ahí falta una Z que es la aplicación o la administración de zinc. El zinc que debemos utilizar en pediatría viene en jarabes de 20 miligramos en 5 ml y la dosis es de niños menores de 1 año a 6 meses a 1 año es 2,5 ml cada 24 horas y los niños mayores de 1 año 5 ml cada 24 horas por 14-15 días. Ya. Esa es la dosis, es el protocolo que maneja la OMS para estos casos. Asociado a esto, que es prácticamente esto, todo lo que manejamos en deshidratación, recuerden que esta deshidratación es debida a lo que son las diarreas. Entonces, actualmente, o en la práctica clínica, manejamos igual los probióticos. ¿Ya? Esos probióticos que ayudan a regenerar o a disminuir la frecuencia de las evacuaciones. Hay múltiples nombres comerciales de estos probióticos, pero básicamente está igual asociado a este tratamiento. ¿Ya? Este es el cuadro menos grave, el cuadro que sí podemos todavía tolerar, incluso manejar en casa. ¿Ya? Es el único estado clínico y el único tratamiento que sí va a dar para el tratamiento ambulatorio. El plan B y el plan C es tratamiento hospitalario. Entonces acá igual es una estimación de lo que se puede dar en sales de hidratación oral, lo que les mencionaba, en cuánto podemos dar después de cada evacuación diarreica, que puede utilizarse. A veces es difícil aprenderse todas estas cantidades, pero por lo menos saber que después de cada evacuación darle, si es menor de 1 año, medio vasito de sales de hidratación oral o 1 onza de sales de hidratación oral. Si fuera un niño mayor de 1 año, un vasito después de cada evacuación es más fácil, ¿no? Más práctico. Pero igual esto debemos saber, ¿no? La cantidad exacta, estimada que debemos dar a los niños. Ahora vamos ya con todo lo que es el plan B. Hasta el plan A estoy segura que todos lo saben manejar y todos recuerdan y saben cómo llegar a un tratamiento adecuado. Pero ¿dónde se nos dificulta un poco? En el plan B y en el plan C. En el plan B nos menciona de que es un tratamiento hospitalario, es lo primero que tenemos que saber. No, ese bebé no se va a la casa, ese bebé se queda en observación, ya sea en su ambulatorio, en su consulta, o en el hospital o en la sala de emergencia, ¿no? Pero se queda. No significa que tienen que colocarle una vía. El plan B aún sigue siendo por vía oral, no es endovenoso. Es bajo supervisión médica, por vía oral, y utilizamos sales de hidratación oral. Eso es el líquido que vamos a reponer y utilizar para poder contrarrestar esta deshidratación moderada. Entonces, ¿qué te dice el plan B? ¿Qué debemos hacer? La dosis debe ser fraccionada y te menciona acá el volumen a ofertar, el cálculo del volumen que debemos hacer es de 50 a 100 ml por kilo
4 horas, no cada 4 horas, para 4 horas. ¿Qué significa? Que en esas 4 horas nosotros debemos ir evaluando al paciente. Ustedes no pueden que a las 10 de la mañana calcularle y decirle a la mamá cuánto tienen que darle y regresar a las 3 de la tarde o 2 de la tarde para evaluar. No, cada hora debe ir evaluándose, porque durante esas 4 horas podemos tener dificultades o fracasos de la terapia. ¿Qué significa eso? Que a la hora podemos ir, que resulta que el bebé no toleró lo que le correspondía, o resulta que empezó a vomitar, hizo rechazo a las sales de hidratación oral. Entonces, o también puede pasar que el niño empezó con diarreas mucho más frecuentes. Entonces, de una deshidratación moderada, que al inicio habíamos clasificado, puede pasar, teniendo el tratamiento del plan B, a una severa. Por eso la reevaluación, una de las directrices que les da el plan B es evaluación continua. Pero el cálculo es de 50 a 100 ml en 4 horas. Entonces, ¿cómo se debe hacer este cálculo? Se debe hacer por el peso actual y de manera fraccionada. Significa que un paciente, por ejemplo, de 10 kilos, usted lo calcula a 100 ml, le tocaría 1000 ml, ¿cierto? En 4 horas. Pero estos 1000 ml usted no se lo va a dar de manera única, sino lo va a ir fraccionando. Lo divide primero entre 4, que sería como 250 ml por hora. Y si lo quiere dividir entre 4 nuevamente para poderlo dar cada 15, más o menos le toca entre 75 ml por cada 15 minutos. Entonces, ese es el esquema fraccionado que nosotros utilizamos para no hacer fracaso de esta terapia del plan B. ¿Okay? Y ya después, obviamente, se puede ir adicionando en caso de que, ¿qué sería nuestro inconveniente acá en el plan B? Que el paciente no llegue a tolerar o tenga vómitos. En caso de que tenga vómitos, ¿qué tendríamos que adicionar a nuestro tratamiento del plan B? Recuerden que no está con vía. ¿Qué le colocamos? Antiemético. No, aún no vamos a la vía. Ese es nuestro gran error. Muchas veces vamos a la vía. ¿Qué hacemos antes de pasar a endovenoso? Un antiemético. ¿Pero cómo se lo colocamos? Intramuscular. Intramuscular. No, porque está con diarrea. Si lo coloca en supositorio, lo va a eliminar inmediatamente y no va a haber ningún efecto, ¿cierto? Entonces colocamos, ahí está la vía intramuscular, chicos. Ustedes calculan el ondansetron, que es de 0,15 miligramos por kilo por dosis, y se lo colocan por vía intramuscular. Entonces, una vez que ya coadyuvan o por lo menos yugulan lo que son los vómitos, obviamente ese paciente va a tolerar mejor, ¿no? Y ya no va a haber necesidad de pasarle a un plan C o a una vía endovenosa. Hasta acá, ¿tienen alguna duda? Porque el plan B, si bien es un intermedio por vía oral, todavía está hospitalizado, muchas veces por el tiempo y por lo que hay que estar evaluando, no lo tomamos en cuenta y siempre lo llevamos al fracaso. Pero es tan importante porque la vía oral, la reposición por vía oral es mucho más efectiva que la reposición endovenosa. De repente es rápida la endovenosa, pero no es tan efectiva. ¿Ok? Entonces, ese es el plan B para una deshidratación moderada. Continuando, vamos a lo que es el plan C. El plan C es ya para una deshidratación severa. Este es el paciente que sí no toleró, de repente de una deshidratación moderada pasó a una deshidratación ya severa, o es ese paciente que tu pérdida tanto de líquidos por vía fecal o por vía oral como vómitos y diarreas es mayor. Entonces este paciente sí va a tener deshidratación severa y ese paciente va a tener que ser internado, y obviamente ya cuando esté este paciente internado necesitamos asociarle una vía periférica. ¿Ya? Entonces acá en esta tenemos, este es un flujograma sintetizado de lo que realmente hacemos. Como les mencionaba, plan C se va a dividir en dos esquemas, uno con signos de shock y el otro sin signos de shock. Con signos de shock
generalmente lo que tenemos que hacer es verificar que ese paciente tenga su vía periférica y que tenga signos evidentes de shock, por como les dije, hipotensión, llenado capilar mayor a 5 segundos, pulsos muy débiles o taquicardia o tal vez ya bradipnea, ¿no? También puede ser taquipnea. Entonces acá los líquidos que se van a utilizar van a ser tanto solución fisiológica al 0,9% como también el Ringer lactato. ¿Ya? Estos dos tipos de líquidos podemos utilizar. La terapia menciona de que debemos pasar cuando son ya, si hay signos de shock van a ser generalmente, vamos a tratar de hacer los bolos. La terapia, allá, la primera que dice 20 ml por kilo, que puede pasarse de 2 a 3 horas, o sea, se pasa la primera hora 20 ml por kilo, la segunda hora igual se pasa 20 ml y una tercera hora también se puede pasar, ¿ya? Pero eso no significa de que los 3 bolos lo debe recibir cada paciente. Después de cada bolo se tiene que reevaluar. Si ese paciente con un solo bolo aparece diuresis, está más activo, tolera vía oral, no es necesario pasar a un segundo bolo, ¿ok? Y el tiempo, ¿en qué tiempo lo pasamos ese bolo? Generalmente, como son signos de shock, tenemos que pasarlo de manera rápida, es decir, de 30 minutos como máximo en niños, sobre todo menores de 1 año, y mayores de 1 año, de entre 15 a 20 minutos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué casos tenemos nuestra excepción? Como les decía en el caso de la diarrea igual. Acá también hay una excepción. Pacientes que sean cardiópatas, nefrópatas y desnutridos, no podemos pasar la misma cantidad de líquidos. Estos pacientes, la sobrecarga a veces los empeora, incluso podemos llegar a producir edema cerebral y en vez de mejorar ese paciente podemos complicarlo. Entonces estos 3 tipos de pacientes son nuestra excepción en este tipo de tratamiento, ¿ok? Pero hay los pacientes que no tienen signos de shock, entonces el esquema igual utilizamos las mismas soluciones, solución Ringer lactato, solución fisiológica, cloruro de sodio al 0,9%, y el esquema es de 100 cc o 100 ml por kilo para 3 horas si fuera un niño mayor de 1 año. Si es un niño menor de 1 año, es el doble de horas, es decir, 6 horas. Esa cantidad, si ven, es bastante. ¿Ya? Esa cantidad la debemos dividir en 3 partes. Hay literaturas que mencionan que la primera hora la debemos pasar 50%, la segunda el 20% y la tercera, digo, el 25% y el 25%. Pero también hay libros que te mencionan que la primera hora tú puedes pasar el 70% y el 30% las 2 segundas horas. Pero lo más práctico que utilizamos es el de 50%, 25 y 25, ¿ok? Entonces, esto va a depender igual el paso. Son niños, como les decía, menores de 1 año. Acá yo les había puesto el porcentaje de 30 a 70, pero también se maneja el de 50, 25 y 25, ¿ok? Una vez que ya, para concluir ya, nuestro paciente ya está corregido lo que es la deshidratación severa, ya este paciente está mucho más estable, ya debemos pasar a lo que son líquidos de mantenimiento. ¿Cómo se calculan estos líquidos de mantenimiento? Que sí deben llevarlo en pediatría, porque no solamente lo vamos a utilizar en todo lo que son deshidrataciones, sino también en todo paciente internado que no tenga la posibilidad de recibir nada por vía oral. Entonces, en esos pacientes utilizamos el método de Holiday-Segal, que menciona que los primeros 10 kilos se debe calcular a 100 ml por kilo para 24 horas. Los segundos 10 kilos, es decir, de 11 hasta 20 kilos, se debe calcular de 50 ml por kilo para 24 horas igual. Y a partir de los 20 kilos hasta los 30, que son para estos tipos de pacientes, se debe calcular a 20 ml por kilo.
Esto fundamentalmente para evitar que ese paciente vuelva a recaer con el tema de la deshidratación. Si bien puede que esté tolerando la vía oral, pero muchas veces no suplementa todo el requerimiento que necesita en el momento. Entonces, ¿cómo lo apoyamos? Con esto que es Holiday Set, ya los líquidos de mantenimiento, que no es más que el aporte de todos los requerimientos basales que necesita nuestro paciente, es decir, que todos necesitamos a diario. Bien. ¿Y qué tipo de soluciones utilizamos cuando utilizamos líquidos de mantenimiento? Ustedes han debido escuchar lo que es la solución sodio 105. Es la que actualmente utilizamos, que aporta, glucosa, cloruro de potasio y cloruro de sodio. ¿Por qué es importante en esto? En todo lo que es deshidratación severa, yo hasta el momento no les había mencionado nada de laboratorios, pero en estos pacientes ya se deben pedir laboratorios. Solo en pacientes con deshidratación severa, usted pide laboratorios. ¿Pero qué tipo de exámenes complementarios? Si es una deshidratación severa, ¿qué tipo de desequilibrios tendría que haber? Electrolíticos. Electrolitos, ¿qué más? Los desequilibrios ácido-base. Entonces ya casi tenemos que pedir, porque no solamente va a bastar la corrección de líquidos, sino también de estos electrolitos. Entonces sí tenemos que pedir ionograma, una gasometría y buscar de repente función renal para ver si no hay algo más, ¿no? Ahí. Pero no estoy mencionando nada de reactante de fase aguda, ¿no? Eso de repente, si es que ustedes están pensando algo séptico o algo asociado de repente a su cuadro de deshidratación. Pero fundamentalmente para una deshidratación severa, ionograma, función renal y también ácido base, que es gasometría arterial. Ya de acuerdo a lo que tengamos, pues ya empezamos a corregir, pero lo fundamental es eso. Eso es lo que le mencionaba, todos los exámenes complementarios que ya se pueden pedir, pero como les indico, solamente cuando hay una deshidratación severa. En la moderada y en la leve es un diagnóstico puramente clínico. El manejo es con lo que ustedes tengan a mano, no necesitan pedir nada de laboratorio. Y ya con esto concluimos todo lo que es deshidratación y diarrea de manera muy cortita. ¿Alguna